Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Pero antes de eso nos habla de que Juan el Bautista ha sido el profeta mayor nacido de mujer. Y nos pone un desafío a nosotros. Dice, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mayor es que él. Y nosotros necesitamos en este día comprender cuál es nuestro llamado. La semana pasada hablamos sobre 3 puntos principales y dijimos que aunque ya consideramos o ya conocemos nuestro llamado, tenemos que reconsiderar cuál es el desafío que Dios nos pone. Que de acuerdo al pasaje que leímos, es como si Jesús nos estuviera diciendo, el más pequeño en el reino de los cielos tiene la obligación, tiene la capacidad, la responsabilidad de demostrar una actitud, de demostrar un valor, una valentía mayor que la de Juan el Bautista, porque de los nacidos de mujer no ha habido profeta mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos. Si es que usted le ha entregado su corazón a Jesucristo, usted ha sido llamado al reino de los cielos. Y el Señor dice que el más pequeño, así usted sienta que es incapaz, usted piense que no es digno, siempre esos pensamientos llegan a nuestra mente, pero la Biblia dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Y nos hace esta advertencia. Dice, pero desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y hoy vamos a estudiar hoy un poco más acerca de este principio. Pero hablando de considerar el llamado, el profeta mayor, nacido de mujer, hizo una declaración importante en Juan 3:30. Hablando de Jesús, dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Yo creo que este es el ejemplo que nosotros podemos seguir del profeta más grande nacido de mujer. Es necesario que Jesús crezca y que nosotros menguemos. El poder de Dios se va a manifestar a través de nuestras vidas, en nuestra debilidad, no en nuestra autosuficiencia. No en lo que nosotros creemos que podemos lograr, sino en lo que Dios puede lograr a través de nuestras vidas. Luego dijimos que hay que reconocer el conflicto. Hay violencia en contra de nuestras vidas. Lo dice la Biblia, está establecido. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora hay violencia. ¿Alguien está sufriendo violencia? Y no hablamos de una violencia física. Dijimos que hay unas señales de que ha habido violencia en contra de nosotros. Si no estamos viviendo la plenitud del llamado de Dios en nuestra vida. Si no somos luz, si no estamos resplandeciendo y haciendo la diferencia en esta generación. ¿Cómo enfrentamos los argumentos y esas actitudes que desafían la santidad de Dios? Constantemente su fe se ve desafiada. Constantemente el nombre de Cristo, constantemente Dios se ve desafiado. Hay argumentos que se levantan para destronar a Dios de nuestro corazón. Y la Biblia nos dice que usted y yo somos llamados a derribar esos argumentos y a llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Qué estamos haciendo para que Dios sea glorificado en nuestras vidas? Si usted no está haciendo algo, no está cumpliendo su llamado, y es porque ha habido un ataque de violencia que ha destronado el reinado de Dios de su corazón. Somos llamados a hacer luz en este mundo. Y nos hicimos unas preguntas la semana pasada. ¿Qué pasó con mi fe? Cuando creíamos que mi oración podía detener la lluvia, y hasta cierto punto yo me atrevo a decir, y si alguien está de acuerdo conmigo, me da un fuerte amén, cuando oramos y la lluvia se detuvo. Nosotros lo experimentamos varias veces, salimos a evangelizar en Downtown Patterson. Los que estaban allí pueden dar un fuerte amén también. ¿Te acuerdas, María, que estábamos por recoger las cosas porque iba a llover? Y de pronto oramos y la lluvia se detuvo. Y mire, cuando dijimos amén al retirarnos de Downtown Patterson, ahí fue que cayó la lluvia. Es verdad que no siempre sucede, ¿sabe por qué? Porque si usted está orando para que la lluvia se detenga, a lo mejor el vecino que está al lado sembró y está esperando que haya lluvia para poder cosechar. Pero, ¿qué pasó con mi fe? ¿Qué pasó cuando Dios era tan real y no dudábamos en pedir nada y nos atrevíamos a orar por todo? ¿Qué pasó con nuestra fe, con un corazón osado y valiente, con una actitud de guerrero espiritual implacable?
cuando orábamos e intercedíamos y sentíamos que Dios estaba de nuestro lado? La respuesta es que hemos sufrido violencia espiritual. La violencia del enemigo no viene físicamente, viene con sutilezas, una vez más para destronar a Dios de nuestro corazón. ¿Qué pasó con los sueños que soñábamos y hemos dejado de soñar? Los sueños de Dios. Y también dijimos que tenemos que reclamar nuestras promesas y tomarlas por la fuerza, tomar en serio a Dios, porque Dios nos ha tomado en serio a nosotros. Y la palabra violento quiere decir fuerte, forceador, enérgico, terrible o alguien que actúa con tiranía. Y tirano quiere decir que abusa de su superioridad, de su fuerza y de su autoridad. ¿Está usted usando la autoridad espiritual que Dios le ha dado? ¿Está usted ejerciendo esa autoridad en contra del enemigo? Dijimos que todo lo que estorba y desafía el favor de Dios sobre nuestras vidas debería indignarnos y hacernos violentos. Cuando no se está cumpliendo la palabra de Dios en nuestra vida, eso debería indignarnos. No quedarnos, en Puerto Rico dice, no quedarnos dados. Es como, en otras palabras, como si alguien viene y le agrede físicamente a usted. Quedarse dado quiere decir bajar las manos y decir, bueno. Semana pasada también dijimos, tenemos que salir del que sea lo que Dios quiera y entrar en el que sea lo que Dios quiere. Yo sé lo que Dios quiere y esto es lo que yo quiero que sea. Pero tenemos que reconocer cuál es nuestra herencia. Y hoy quisiera hablar de cómo confrontar esos gigantes. ¿Hay alguien aquí que no tenga problemas? No tiene problemas. Pues me avisa porque yo tengo unos cuantos y le puedo dar una media docena si desea. Tenemos problemas y esos problemas a veces, aunque sean sutiles, son pequeños, se levantan como grandes gigantes. David es el prototipo de un hombre con un corazón audaz. Y usted sabe la historia de David. David fue un joven como de aproximadamente 17 años, menospreciado por su familia. ¿Por qué digo menospreciado? Porque en cierta ocasión llegó el profeta Samuel a la casa de Isaí su padre, y el profeta le dice, reúne a todos tus hijos que tengo algo especial. Y Isaí reúne a todos sus hijos, menos a David. Ahora, si la invitación hubiera sido si otra persona hubiera estado en casa, a lo mejor tenía excusa de dejar a alguien fuera, pero el profeta de Dios, el que representa a Dios, está viniendo a traer una bendición a la casa. Entonces reúne a todos los hijos menos a David, menospreciado por su familia, menospreciado por sus hermanos. Pero Dios lo llama y lo unge como rey. Lo unge como rey. Tremendo. Ahí se manifiesta la gracia de Dios. David no estaba preparado, David no había hecho nada para ganarse ese privilegio. David no estaba buscando ser Dios, así como la gracia de Dios llegó a nuestras vidas. Nosotros no estábamos preparados para que Dios nos tocara. Dios llegó a nuestras vidas, nos escogió, no porque nosotros hayamos estado buscando, y depositó su espíritu sobre nosotros. Dios nos llama a que nosotros estemos conscientes de la guerra espiritual que se libera. De lo contrario, no vamos a poder combatir. Rápidamente, en Efesios 6, usted sabe, la Biblia dice, vestidos de toda la armadura de Dios, Efesios 6:11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso dice la Biblia, y hay personas que no se atreven a mencionar al diablo. Lo dice la Biblia, hay acechanzas del diablo. Para que podáis estar firmes en contra de las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Y usted puede seguir leyendo, estudie ese pasaje en su casa de la armadura espiritual, pero le voy a resumir. La armadura espiritual nos habla de un cinturón de la verdad, la coraza de justicia, calzado, dice la palabra de Dios, del apresto del evangelio, la premura de predicar. También la Biblia nos habla del escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el yelmo de salvación,
algo que protege nuestros pensamientos. Y la oración. La oración es parte de nuestra armadura espiritual. Ahora, escuche este pequeño resumen que he hecho. Describiendo la armadura, ¿cómo usted sabe si es que usted está consciente del conflicto espiritual que hay? Si usted está consciente del conflicto espiritual que hay, usted estaría obedeciendo lo que dice la palabra, vestido de toda la armadura de Dios, para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. El diablo no da tregua. Y esto es lo que estamos trayendo a conciencia a través de esta serie de mensajes, que usted y yo tenemos que desarrollar un corazón audaz, valiente, un corazón esforzado, un corazón que está atento a la voz de Dios para poder cumplir el plan de Dios. Si no estamos atentos, andamos despistados, y la Biblia dice, no ignoramos las maquinaciones del enemigo, no podemos ignorarlas, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El que vive en la verdad, estoy yendo uno por uno la armadura espiritual. El que vive en la verdad, usted quiere saber si usted está consciente de la guerra espiritual, y usted quiere saber si es que está vestido de la armadura de Dios. El que vive la verdad detesta la mentira y no la soporta. El que dice una mentira, usted sabe cuál es la consecuencia. Tiene que decir otra mentira para cubrir esa mentira. Y luego se convierte en un mentiroso. Y la Biblia dice que los mentirosos son hijos ¿de quién? Bueno, eso dice la Biblia. Jesucristo es la verdad. El que vive la justicia, la segunda armadura, la coraza de justicia, el que vive la justicia de Dios, ve una injusticia y se indigna. Y la semana pasada hablé de María, ¿se recuerda? Cuando no nos dieron las 12 donas, nos dieron solo 6 donas en vez de darnos 12, y María fue y reclamó, se indignó porque cometieron una injusticia con mi hijo, el menor, que fue a comprar. ¿Sabe que a veces nosotros nos indignamos por una injusticia que vemos? Nuestro sentido de justicia como seres humanos nos indigna cuando vemos una injusticia. Si vemos que alguien está abusando de un niñito, de una mujer o de una persona mayor, nos indignamos. Pero ¿qué tal de la injusticia que está sufriendo su vida? De la injusticia que están sufriendo sus hijos, de la injusticia que está sufriendo su hogar. ¿Se va a decir, pastor, cuál injusticia? Si es que el favor de Dios no está siendo cumplido en su vida, en su totalidad, hay una injusticia. La violencia del enemigo. ¿Qué tal de la injusticia sobre sus finanzas? La Biblia Dios quiere vernos prósperos. Y Dios ha pagado un precio para que nosotros podamos, a través de las Escrituras, a través de la obediencia a las Escrituras, poder recibir sus bendiciones. Pero viene el diablo y con una mentira hace una violencia en contra suya para causar una injusticia en contra de usted, y que la promesa de Dios no se cumpla y nos quedamos dados. Pues así es, que sea lo que Dios quiera. Tenemos que reconocer cuál es nuestra herencia y decir, lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario tiene cumplimiento. Lo que Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario tiene cumplimiento. Indignarnos, reclamar nuestra promesa, no de Dios, Dios ya la dio. Pelearla, el reino de los cielos sufre violencia. Tenemos lucha, conflictos espirituales en las regiones celestes. El diablo está deteniendo la bendición de Dios sobre tu vida. Y es el momento de que entendamos cuál es nuestra posición, entendamos cuál es nuestra autoridad, y que podamos, en el nombre de Jesús, atar todo principado y potestad que está deteniendo nuestra bendición y desatar nuestra bendición. Jesucristo dio la autoridad a la iglesia. El que vive el Evangelio siempre tiene algo bueno que decir. La tercera armadura, el Evangelio, el apresto del Evangelio.
Vuelvo a decir, estamos examinando cómo sé yo si es que en realidad estoy consciente del conflicto espiritual, cómo sé yo si es que estoy preparado para resistir el día malo, cómo sé yo si es que estoy armado con toda la armadura espiritual. Hay quienes dicen, yo detesto la mentira. Hay quienes dicen, yo veo una injusticia y me indigna, pero no predican. Y la predicación del Evangelio es parte de nuestra armadura espiritual. Calzados del apresto del Evangelio, la premura de predicar. Cuando el Espíritu de Dios está sobre usted, usted tiene la urgencia de decir al mundo lo que Dios ha hecho por usted. Y usted está entonces batallando en contra de las tinieblas. El que vive la fe, el escudo de la fe, no teme, no vive afanado, no vive con ansiedad. ¿Y la enfermedad del siglo XXI cuál es? Era el estrés, ahora es 4, creo. La enfermedad del siglo es el estrés, el afán, la ansiedad. Se afecta el corazón, se afecta la mente, se afectan todos sus órganos internos por vivir afanado. Eso no denota un corazón de fe. El que vive la palabra, vive la victoria de la palabra. Vive batallando, vive usando la espada del Espíritu. Vive declarando sobre su vida y sobre los suyos lo que la Biblia dice. Como Jesucristo venció al enemigo en el desierto, en la tentación, escrito está. El que vive la palabra se para firme en las promesas de Dios, dice escrito está. El que vive su salvación, el yelmo de la salvación nos habla de también guardar nuestra mente de las mentiras del diablo. El que vive su salvación vive en gozo, guarda su mente y su corazón. Y el que vive en oración ve a Dios obrar. El que vive en oración ve a Dios obrar. Usted sabe la historia de David, cómo él se enfrentó a Goliat. Si es que esta es su primera vez que está escuchando esta historia, voy a tratar de resumirla lo más posible. El ejército de Israel estaba frente al ejército de los filisteos enemigos acérrimos de Israel. Tenían un paladín grande como de 3 metros, un hombre que estaba armado hasta los dientes, con coraza, con escudo, con lanza, como dijéramos, el Iron Man de ese entonces. Era un hombre temible. Y salía cada día y desafiaba y vociferaba diciendo, ustedes israelitas, busquen un hombre que pueda pelear conmigo. Si es que me gana, nosotros le servimos. Pero si yo le gano, ustedes van a ser nuestros siervos. Y la Biblia dice que todo el ejército, incluyendo al rey Saúl, estaban temblando de miedo. Estaban temblando de miedo. De pronto aparece en la escena un muchachito de 17 años y dice, ¿y por qué aquí nadie hace algo? Aquí, lo que hay que hacer es pelear y ganarle. Simple la cosa. Que hay que enfrentarle a él, derribarle y tenemos la victoria. Pero nadie se atrevía. Y usted sabe la historia, pues David se enfrenta a Goliat, le vence y sabe, con una piedra, le da en la frente, el gigante se cae, luego corre hacia el gigante, saca la espada y le corta la cabeza con la misma espada. Pero ¿qué fue lo que le movió a David? ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué fue lo que le volvió violento a David en ese momento? Un jovencito. Entonces, rápidamente quiero mencionar 3 puntos bien básicos. Primero, él creyó en la unción de su llamado. Él había acabado de ser ungido como próximo rey de Israel. Para eso fue Samuel y lo ungió como rey. ¿Cuántos son ungidos aquí? Si es que usted le ha dado su corazón al Señor Jesús, la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre usted. ¿Verdad que sí? La unción de Dios vino sobre usted. Por eso es que usted está aquí. O si es que usted todavía no le ha dado su corazón al Señor Jesús, por eso es que Dios le tiene aquí.
porque quiere depositar sobre usted la unción, el Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios, que de acuerdo a la Biblia pudre el yugo de esclavitud del pecado. Los que nos rendimos a Cristo ya no somos más esclavos del pecado porque la unción pudrió el yugo. Escuche esto, David creyó en la unción. La Biblia dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Estamos viviendo en los postreros días, estamos viviendo la promesa de Joel 2:28. Estamos viviendo, ¿se acuerda lo que hemos dicho aquí? Pentecostés, que estamos pronto a celebrar de aquí a unos días. Pentecostés sucedió hace 2000 y pico de años por primera vez. Pentecostés fue la manifestación de esa promesa. Dios derramó de su espíritu por primera vez sobre hombres y mujeres, y todos fueron mudados y transformados en hombres y mujeres poderosos. Pero Pentecostés se repite cada día desde hace 2000 años, porque cada día personas son investidas con el poder del Espíritu Santo. Pero David creyó, y porque creyó, David empezó a actuar diferente. ¿Qué pasó por la mente de David? David recibió la promesa de que él iba a ser el próximo rey, recibió la unción. Él dice, yo voy a ser rey, pues déjame actuar como rey. Este pueblo tiene que ser libertado de esta opresión. La unción, para que tenga poder y para que sea activada en tu vida, tú tienes que creerla. Si tú has recibido el Espíritu de Dios, si tú has recibido la adopción de hijo de Dios, si tú has recibido la transformación de ser una nueva criatura, tienes que empezar a actuar como nueva criatura. Entonces la unción se manifiesta. David tomó iniciativas, empezó a actuar como rey, tomó responsabilidad. David no se dejó vencer por sus limitaciones, porque entendió que el que lo había llamado era fiel para cumplir su promesa. David peleó como que no tenía nada que perder, porque entendió que ya lo había ganado todo con el favor de Dios. Y a veces nosotros nos acobardamos y no enfrentamos una situación por temor a perder algo. Cuando Dios ya nos ha entregado todo, la Biblia dice que juntamente con Cristo Dios nos ha entregado todo. Dios abrió el cielo y envió su tesoro a nuestras vidas, su Espíritu Santo. David contó sus victorias pasadas. Cuando va a una entrevista con Saúl, y Saúl le dice, el rey Saúl le ve que David al ponerse la armadura no puede ni caminar con la armadura de un soldado porque era un niño. Saúl le dice, le trata de persuadir, y David dice, mira, dice, yo he matado al oso y al león. Yo he matado a un oso y a un león. Ahora, claro está que David en sí era un pastor y había hecho cosas excepcionales, pero yo le pregunto a usted, cuando usted se ve frente a un desafío, ¿no es cierto que los temores y las dudas empiezan a llenar su mente y su corazón? Pero lo primero que tiene que hacer, usted tiene que creer en la unción, creer en el llamado de Dios en su vida y contar sus victorias. Todos aquí tenemos una historia que contar. Todos aquí podemos decir, yo he visto la mano de Dios cómo libertó mi vida, he visto la mano de Dios cómo ha hecho provisión, cómo ha hecho bondades en mi casa, en mi hogar, en mi familia, sobre mis hijos. ¿Cuántos son testigos del poder de Dios? Contó sus victorias pasadas. Pero muy importante, David dijo, yo ya no soy el mismo. Yo ya no soy el mismo. Cuando David decide enfrentar a Goliat, él decidió aceptar su llamado y aceptar su responsabilidad. Él le dice a Saúl, yo era pastor de ovejas. No dice, yo soy pastor de ovejas. Él dice, yo era pastor de ovejas.
porque él aceptó su llamado. Él vio a Goliat derrotado antes de pelear con él. Él dijo, yo no me voy de aquí sin mi victoria. Yo no voy a volver al pasado porque Dios me ha llamado, Dios me ha ungido como rey. Yo voy a empezar a caminar, voy a actuar como rey, voy a tomar mi responsabilidad porque la unción me ha hecho una nueva criatura. El llamado de Dios. David comenzó a hablar distinto, comenzó a caminar distinto, diferente, tuvo una actitud diferente. No solamente él creyó en la unción, sino más que todo él creyó en el pacto o en el Dios de pactos. Él creyó que el Dios que había hecho un pacto con Israel no iba a cambiar su manera de ser. Él creyó en un Dios fiel. Él tuvo su identidad correcta. Él se reconoció como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios, como pueblo escogido. Ahora, muy interesante, escuche esto. Usted no va a poder caminar y usted no va a poder reclamar lo que es suyo hasta que no sepa quién usted es. Y yo puedo decirle aquí una y mil veces quién yo creo que usted es, o puedo decirle una y mil veces qué es lo que la palabra de Dios dice que usted es, pero hasta que usted no permita que la unción obre en su vida y en su corazón, usted no va a obtener esa nueva identidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que entregan su corazón a Cristo, empiezan su jornada con el Señor, reconocen cuál es su responsabilidad, pero de alguna manera no entienden cuál es su identidad nueva en Cristo. Y por tanto no pueden experimentar esa transformación y no pueden cumplir su llamado. Usted no puede vivir el plan de Dios para su vida hasta que no acepte su responsabilidad. Isaías 5:13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Su gloria pereció de hambre, su multitud se secó de sed. Mi pueblo fue llevado cautivo, fue sacado del lugar de bendición. El pueblo de Dios fue llevado cautivo, fue sacado, fue exiliado del lugar de bendición porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento, le faltó entrar en intimidad con Dios, le faltó aceptar su responsabilidad. Fue un pueblo llamado, fue un pueblo escogido, pero le faltó cumplir su responsabilidad. Cuando nosotros creemos en el pacto, entonces no dejamos que los argumentos en contra de Dios ganen en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando nosotros reconocemos y creemos en el pacto al que Dios nos ha llamado, desarrollamos confianza en Dios. Escuche esto, muy interesante. Hasta que usted no tome la responsabilidad de ser quien usted ha sido llamado a ser, usted no va a poder hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. En otras palabras, hasta que David no dijo en su mente, en su corazón, Dios me llamó, Dios me ungió, voy a caminar como Dios dice que yo debo caminar, voy a asumir la responsabilidad. Todavía no era rey, pero él dice, voy a caminar como rey, voy a defender al pueblo, voy a sacar la cara por el pueblo, voy a responder con fe a Dios. Cuando él empezó a caminar como lo que Dios le llamó a ser, pudo hacer lo que Dios le llamó a hacer. En otras palabras, el poder de Dios no se va a manifestar en nuestras vidas hasta que nosotros empecemos a caminar como hijos de Dios. Y a dejar de poner excusas baratas. La Biblia dice que Goliat maldijo a David por sus dioses.
Goliat maldijo a David. En 1 Samuel 17:26, escuche esto. Él creyó en el pacto y reconoció cuál era el pacto y cuál era el Dios del pacto. El pueblo de Israel estaba bajo un pacto de sangre. El pacto del pueblo de Israel estaba sellado con sangre. La sangre de la circuncisión. Entonces habló David a los que estaban junto a él en el campo de batalla, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, escucha lo que dice David: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David reconoció el pacto. Él dice: yo estoy bajo un pacto con Dios, este está fuera del pacto. Ahora, recuerde que en la gracia nosotros no decimos somos del pueblo de Dios y allá afuera están los, como dice la gente, los impíos. No, nosotros fuimos llamados para alcanzarles a ellos. Aquí estamos hablando de una batalla y de un conflicto espiritual. Cuando nosotros reconocemos que el pacto al que hemos sido llamados, cuando celebramos la Santa Cena la semana pasada, Jesús dijo: esta es la sangre del nuevo pacto, tipificando en la copa que bebían. Fuimos llamados a un nuevo pacto, el pacto de la gracia, sellado por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada por la humanidad. Pero hay alguien que no puede ser redimido, o hay algunos que no pueden ser redimidos y que no entran bajo este pacto de la gracia: el diablo y los demonios. Y usted y yo tenemos que reconocer este pacto comprado a precio de sangre, sellado con la sangre de Jesucristo, y reconocer y decirle a nuestro adversario, recuerde, el reino de los cielos sufre violencia, decirle a nuestro adversario: yo estoy bajo pacto de sangre, tú eres incircunciso, tú eres irredimible. Es más, nosotros podemos decirle al diablo: nosotros estamos bajo el pacto de la gracia, tú eres un desgraciado. No hay gracia, no hay redención. La sangre fue derramada, de tal manera amó Dios al mundo, a su creación, al hombre. Entonces David reconoció: ese que se está levantando no viene de parte de Dios, ese es un incircunciso, ese no tiene parte con Dios. En otra parte de la Biblia, en Isaías 54, Dios dice: el que conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que conspirare contra ti, lo hará sin mí. Él creyó en la unción, tomó responsabilidad, empezó a caminar diferente, tomó actitud de un rey, no se dejó vencer por sus limitaciones. Contó sus victorias pasadas, pero solamente como un punto de referencia. La unción empezó a obrar en él, porque él aceptó la responsabilidad de ser ungido de Dios, porque él conoció y reconoció el pacto sagrado que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Entonces él pudo ejecutar la palabra de Dios. Él creyó en las promesas. Fíjese que David no solamente había creído, o no solamente creyó lo que había oído de Dios. Porque lo peor que podemos hacer nosotros es jugar a religión. Y usted lo peor que puede hacer es irse a su casa y decir: yo creo lo que el pastor Guido dice. Es lo peor que usted puede hacer. Usted tiene que creerle al Dios de la palabra. Usted ve, yo no soy la fuente, ni la iglesia en sí es la fuente de su fortaleza y la fuente de su poder. La fuente de su fortaleza y su poder está en una conexión, en una comunión directa con Dios. Aquí podemos impartirle conocimiento de Dios a través de la palabra, pero usted va a tener que
adoptar la convicción de quién es Dios para su vida, y eso solamente lo puede hacer la unción de Dios en usted. El Espíritu Santo de Dios, cuando usted acepta la responsabilidad de ser quien Dios le ha llamado a ser, viene la revelación de su identidad. Usted se reconoce como hijo de Dios, como nueva criatura. Entonces, cuando usted reconoce y vive el pacto de la gracia, usted puede hablar la palabra de Dios con poder y autoridad. Fíjese esto, David no tuvo una Biblia como usted y yo. Si David se apareciera aquí, se asombraría de la cantidad de Biblias que usted tiene en su casa, se asombraría de las Biblias que usted tiene en su celular o en su computadora, el programa de Biblia. Se asombraría de los devocionales que usted tiene en el internet, por Facebook, recibe todos los días devocionales, ¿verdad? 4, 5, 10 devocionales. David no tenía devocional. David era el devocional. David, él era el devocional a Dios. Le llaman el dulce cantor de Israel, el salmista. Por la comunión que David tuvo con Dios, él pudo declarar en el versículo 46 de 1 Samuel a Goliat, decir: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Hace falta tener un corazón audaz. Hace falta estar indignado, porque Goliat se atrevió a desafiarle a Dios. Desafió al pueblo de Dios, que estaba bajo un pacto, le estaba desafiando a Dios. Y David no dice: hoy te voy a vencer y te voy a dar 2 o 3 golpes, te voy a humillar, te voy a hacer que te pongas de rodillas. No. Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te voy a cortar la cabeza. Él pudo hablar y él pudo anunciar su victoria. ¿Sabe por qué? Porque él creyó en la promesa de Dios. Él le creyó a Dios. Él dice: Dios me acaba de ungir por rey. ¿Voy a morir yo aquí? No, yo voy a cumplir mi papel de rey. Yo voy a empezar a andar como el ungido de Jehová. Y porque creyó en el pacto, pudo proclamar la palabra de Dios. Él sabía que Dios le iba a defender. Él sabía que Dios iba a luchar por él. Él dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. Y si le hubieran entrevistado, si es que Goliat le hubiera dicho: ¿cómo puede estar tan seguro? David le hubiera dicho: bueno, el pacto. El pacto. Yo he creído en el Dios de Dios, no me va a fallar. Fíjese, si Dios cumplió sus promesas bajo el pacto de la ley, bajo el pacto de la circuncisión, ¿cómo Dios no va a cumplir las promesas sellado con la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas? Pero ahora usted y yo tenemos que levantarnos indignados. Tenemos que levantarnos indignados a defender. La semana pasada dijimos la reputación de nuestro Dios. Tenemos que sacar la cara por Dios. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. Ahora nosotros tenemos que pararnos firmes, ponernos violentos. El reino de los cielos sufre violencia. Si su vida está pasando por una injusticia, y déjeme decirle, yo creo que el 99.9999% de aquí estamos pasando por violencias y por injusticias de parte del enemigo. Sutiles algunas, otras son reales. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. El versículo 47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. La batalla es del Señor. Pero nosotros somos la diestra de Jehová. Nosotros somos los medios mediante el cual Dios puede y quiere establecer su reino en esta tierra. Nosotros somos los representantes de Dios. Dios quiere hacer maravillas a través de nosotros, pero si nos conformamos con las cosas buenas que hemos visto y que hemos oído y que recibimos de Dios, no vamos a poder ver las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros.
Levántese con violencia en esta hora. Desafíe todo aquello que está poniendo en tela de juicio la bondad y el favor de Dios sobre su vida. Dios no nos bendice de amigajas ni por porcentaje. Dios lo dio todo en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Nos toca a nosotros empezar a creer en esa unción, empezar a creer en esa sangre del pacto, en la fidelidad de Dios, para que podamos nosotros proclamar las promesas de Dios a través de nuestros labios. Amén. Vamos a ponernos de pie.